Amigos y hermanos en Cristo, vamos a volver a leer la palabra de Dios en el primer libro de la Biblia, en Génesis, el capítulo 14. Vamos a continuar analizando a Melquisedec. Capítulo 14 de Génesis, versículos 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Pasamos al capítulo 7 de la Epístola a los Hebreos. La Epístola a los Hebreos, el capítulo 7. Y leemos los primeros 11 versículos. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era éste, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo el sacerdocio levítico, recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Que el Señor añada su bendición a la palabra suya. En esta misma epístola a los Hebreos, el capítulo 4, el versículo 14, leemos: por lo cual, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Melquisedec, el personaje que no podemos negar que un halo de misterio rodea a este personaje, tiene abundantes, preciosas y profundas enseñanzas para hablarnos sobre la perfección del sacerdocio de Cristo. Ese pensamiento quisiéramos que dominara nuestra reflexión, nuestra meditación el día de hoy. La perfección del sacerdocio de Cristo. Está escrito en el Salmo 110, verso 4:
Juró Jehová y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Palabras proféticas en cuanto al ungido, al Cristo, al Mesías que tenía que venir. Ahora, ¿por qué decimos que Melquisedec nos ofrece enseñanzas sobre la perfección del sacerdocio de Cristo? Primero, aparece este hombre, Melquisedec, sin genealogía. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía. El versículo 3 de lo que acabamos de leer en Hebreos 7. Se debe entender simbólicamente. En el sacerdocio levítico o de la descendencia de Aarón, sacerdocio arónico, se exigía el registro genealógico de los que decían ser descendientes de Aarón, de la genealogía de Aarón. Así dice en Nehemías capítulo 7, versículo 64. Lo leamos. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. No podían desempeñar o funcar como sacerdotes si no estaban en los registros de la genealogía de Aarón. Melquisedec fue sacerdote no por sucesión, como eran los sacerdotes de la descendencia de Aarón. Melquisedec no fue sacerdote por sucesión, sino por su propia dignidad personal. Él era solo en su orden sacerdotal, como tipo de Cristo en su única dignidad y gloria y en su único título divino, Hijo de Dios. En segundo lugar, rey y sacerdote. Así leemos en los versos 1 y 2 de este capítulo 7 de Hebreos. Combinando así el sacerdocio y la realeza en su persona, según los propósitos de Dios. El sacerdote debe ser también rey. Esto está en los propósitos de Dios, que el sacerdote debe ser también ser rey. En ese sentido, Melquisedec y Cristo son únicos. El primero como tipo, Melquisedec, y Cristo como el glorioso antitipo de Melquisedec. En tercer lugar, los títulos significan justicia y paz. La justicia es la cualidad que debe caracterizar al rey, y la paz, fruto de la obra del sacerdote. Los títulos de dignidad, rey de justicia y rey de paz, que Melquisedec desplegó típicamente, Cristo los posee por dignidad inherente. Dice el Salmo 85, verso 10, que en Él, en Cristo, la justicia y la paz se besaron. Otra cosa, dice sacerdote del Dios Altísimo. Eso era Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Dios Altísimo es un título milenial. Melquisedec, como sacerdote, pudo elevar el alma al Dios alto y trajo su bendición y bendijo al patriarca Abraham. Así leemos en Génesis, el capítulo 14. Trajo su bendición al patriarca Abraham. Así hará Cristo a su pueblo Israel en el milenio. Traerá su bendición desde lo alto para su pueblo. Pero, lo hace ahora a su pueblo redimido, a la iglesia. Él está trayendo bendición a su iglesia. Él está sentado en alta majestad y desde allí derrama su bendición a su iglesia. Otra cosa
hablando de la perfección del sacerdocio de Cristo y que el tipo, en este caso Melquisedec, nos habla, se halla en él el sacerdocio inmutable. El versículo 3 dice, sin padre, sin genealogía. Termina diciendo, permanece sacerdote para siempre. Y en el versículo 24 de este mismo capítulo dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Hablando del Señor Jesucristo, tiene un sacerdocio inmutable. Ni tiene principio de días, ni fin de vida. Debe entenderse figurativamente. Melquisedec, diferente a otros sacerdotes, aparece en la Biblia, la palabra de Dios, como sacerdote y rey, sin la mención del principio de su ministerio, ni el fin de su ministerio. Así, en el relato bíblico, permanece sacerdote para siempre, hecho semejante al Hijo de Dios. Por eso Cristo obtuvo el juramento de que sería sacerdote según el orden de Melquisedec, pues él permanece sacerdote para siempre, teniendo un sacerdocio inmutable, según el poder de una vida indestructible. Versículo 16 dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Oh hermanos, el que es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, el que traspasó los cielos después de haber hecho la obra de la redención y resucitado al tercer día de entre los muertos, el que está sentado a la diestra del Padre como sumo sacerdote, nos ha constituido a nosotros reyes y sacerdotes para que ofrezcamos sacrificios espirituales a nuestro Dios. Quiera el Señor abrirnos el entendimiento y tener una mayor y más amplia comprensión de este maravilloso y perfecto sacerdote, Cristo Jesús.